Saludos a todos desde la Universidad de la Sierra Sur. En el marco de las actividades de investigación que desarrollan los diferentes cuerpos académicos en esta casa de estudios, me complace presentar a los integrantes del cuerpo académico Ciudades, Territorio y Sustentabilidad, quienes coordinan actualmente el proyecto de investigación titulado Geolocalización, Calidad del Agua y Gestión Comunitaria de los Acuíferos. El maestro Abisaí Aragón Cruz, licenciado en Administración Pública por parte de la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, realizó sus estudios de posgrado en el Colegio de la Frontera Norte y en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, obteniendo el grado de maestro en Administración Integral del Ambiente. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Administración Pública, adscrito al Instituto de Estudios Municipales. Sus líneas de investigación son gestión hídrica y gobernanza ambiental. Hola, gracias por acompañarme en esta pequeña videocápsula informativa. El objetivo de presentar la siguiente información es para que quede bien claro qué entendemos por política pública. Vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas. Como primer punto, vamos a definir el concepto de qué es la política pública. En un segundo momento, vamos a tratar de definir qué es la política pública ambiental. Como tercer momento, vamos a explicar un esquema referido al diseño de la agenda para que nosotros entendamos cuáles son los factores que están vinculados directamente con la política pública. En un último momento vamos a realizar algunos ejemplos para tratar de entender los conceptos anteriores y por último vamos a establecer las conclusiones de este pequeño video. Para tratar de responder a estas preguntas vamos a estructurar el contenido del siguiente video en 4 grandes apartados. El primer contenido es definir o entender el concepto de la política pública. El segundo apartado es entender el concepto o definir la política pública ambiental. En un tercer momento, nosotros vamos a explicar el diseño de la agenda y cuáles son estos factores que están vinculados directamente con la política pública. Vamos a tratar también de dar algunos ejemplos con los cuales seguramente ustedes están relacionados y tratar de comprender directamente esta terminología. Y como último momento de este pequeño video, vamos a establecer las conclusiones generales. Vamos a tratar de definir qué es la política pública. Dentro de la literatura, nosotros podemos encontrar diversas definiciones. No podemos decir que la política pública debe ser entendida de una sola forma, sino todo lo contrario. La política pública muchas veces la entendemos como hipótesis de mejora. ¿Pero qué es una hipótesis de mejora? Imaginemos la siguiente situación. Si nosotros nos encontramos en un contexto donde hay diversas problemáticas, vamos a tratar de solucionar cada una de ellas. Y si partimos del punto A, donde hay una situación no deseada, y lo trasladamos a un punto B, donde la situación tiende a mejorar. Por esta razón, la política pública la podemos entender como una hipótesis de mejora. Sin embargo, la política pública está vinculada directamente con todas las acciones que hacen los gobiernos, tanto municipales como estatales y como federales. La política pública son esas acciones o estrategias encaminadas a solucionar ciertas problemáticas, pero no todas las problemáticas, sino hay problemas que nosotros los conocemos como problemas públicos. Es ahí donde entra la política pública. Ahora bien, ya que entendimos el concepto de política pública, vamos a explicar el siguiente esquema que se refiere al diseño de la agenda. Nosotros sabemos que las sociedades enfrentan grandes retos y que las autoridades municipales deben intervenir para resolver problemas, pero no cualquier problema, sino los que nosotros conocemos como problemas públicos. He ahí el comienzo de la política pública. Nosotros podemos observar en este pequeño esquema una serie de demandas o preocupaciones sociales en un primer momento. Ahí da inicio lo que nosotros conocemos como esas acciones o esas estrategias donde el sector gubernamental debe de intervenir. El sector gubernamental, ya sea en sus 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Existen
muchas preocupaciones sociales, existen muchos retos que enfrentar. Podemos citar algunos ejemplos de ellos. Sabemos bien que el gobierno municipal requiere atender ciertas demandas, por ejemplo, servicios públicos básicos, alumbrado público, calles pavimentadas, problemas de seguridad pública, cuestiones de alcantarillado, cuestiones del servicio de agua potable, cuestiones del servicio de recolección, tratamiento, disposición de los residuos sólidos urbanos. No todos esos problemas que se conocen como demandas o como necesidades están dentro de la agenda pública, porque bien sabemos que no todas esas problemáticas que acabamos de enunciar van a pasar directamente a lo que conocemos nosotros como agenda institucional, sino va a haber ciertos factores que van a incidir directamente a que este tipo de problemas den ese pequeño salto. Como podemos observar en este esquema, hay tanto sesgos positivos como sesgos negativos. Los sesgos positivos o los sesgos negativos son todas aquellas variables o todos aquellos factores que inciden directamente a que los problemas o las demandas públicas pasen a esta agenda institucional y se conviertan en una prioridad para atender por parte de las autoridades o de los gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Cuáles son estas variables? O bien podríamos preguntarnos, ¿cuáles son estos factores que están vinculados directamente para que esto ocurra? Bien sabemos que muchas de las veces los problemas requieren la intervención del gobierno, pero también requieren recursos, no solamente económicos, sino también tecnológicos y recursos humanos. Muchas de las veces los municipios están imposibilitados de atender este tipo de problemas. Este podría ser un ejemplo de cómo un factor puede incidir en que una demanda dentro de la agenda pública pase a ser prioridad del sector gubernamental. O bien podemos citar otro ejemplo, la parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también pueden incidir directamente a que pasen este tipo de problemas a formar parte de las prioridades del sector gubernamental. Esto obliga a que todos los problemas o bien se disipan o se van a lo que conocemos como una incubadora. Esto quiere decir que muchos de los problemas quedan ahí, por mencionar, estancados, pero en ningún momento esto significa que estos problemas no puedan resolverse en algún otro momento o en algún otro periodo municipal. Sin embargo, en esa situación particular no formó como parte de las prioridades del sector gubernamental por ciertos factores que pueden estar incidiendo, pero que en algún momento esa situación problemática que se identificó en la agenda pública puede ser atendida y puede ser una prioridad del sector gubernamental. Ahí es cuando nosotros hablamos y podemos observar en el esquema la formulación de la política pública, pero vale recordar que la política pública no necesariamente inicia con la demanda o las preocupaciones sociales, ni tampoco finaliza con la formulación de la política pública, ni tampoco finaliza con la evaluación de la misma. Recordemos que la política pública, es decir, todas esas acciones o estrategias que determina el gobierno, tienen un proceso, y ese proceso no es lineal, sino podemos imaginar que es cíclico, es un ir y venir, donde son varios los factores que inciden para que se formulen esas políticas públicas. Entonces, el diseño de la agenda podría ser bien representado por el esquema que acabamos de explicar. Ahora que ya entendimos qué es la política pública, vamos a tratar de explicar qué es la política pública ambiental. Para que quede un poco más claro, vamos a ejemplificar esto a través de situaciones que pudiesen ser reales y que a lo mejor son retos que enfrentan las autoridades municipales para resolver ciertos problemas. Mencionábamos en minutos anteriores que existen diversas demandas, diversas preocupaciones sociales. Imaginemos una situación hipotética. Llega a un municipio
una empresa donde se genera empleo. Sin embargo, esta empresa tiene la necesidad de desechar sus residuos. Imaginemos que esta empresa pues no tiene las medidas ni la infraestructura para desecharlos adecuadamente. ¿Y qué ocurre? Lo que pudiese ocurrir o lo que pudiese hacer esta empresa es vertir sus residuos a una laguna, a un río o alguna otra corriente superficial. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Pues en este tipo de situaciones podríamos hablar de que el agua de esta corriente superficial se empieza a contaminar. Y no solamente es un problema del medio ambiente, sino también podríamos decir que es una cuestión de salud pública, porque se pueden generar enfermedades a la población en general. Entonces, la autoridad municipal pudiese intervenir inmediatamente, pero recordemos lo siguiente: no todos los problemas son responsabilidad de los gobiernos municipales. Habrá situaciones, por la magnitud o por los impactos que se pueden estar generando, que se requiera la intervención tanto de los gobiernos locales como los gobiernos estatales y los gobiernos o el gobierno federal, para que así este tipo de problemáticas sea mitigada en conjunto con las 3 órdenes de gobierno. Imaginemos en este caso que la autoridad municipal necesita intervenir inmediatamente. ¿Qué es lo primero que pudiese hacer? Pues de acuerdo a sus atribuciones puede crear algún tipo de reglamento, no ley, sino hablamos de una reglamentación. Entonces, los gobiernos municipales podrían hablar de políticas regulativas, porque el nombre indica que se está regulando una acción. Aquí podemos identificar dos grandes factores. Por una parte, los costos que podrían ser concentrados. ¿Pero para quién? Pues los costos son concentrados para la empresa, ya que ellos requerirían invertir en infraestructura, invertir en ciertas acciones donde las descargas de aguas pues se hagan de acuerdo a la normatividad mexicana y dejen de contaminar los ríos, las lagunas o alguna corriente superficial. Pero también podríamos hablar que en este tipo de políticas regulativas existen los beneficios difusos. ¿Por qué son los beneficios difusos? Por lo siguiente: recordemos, y en esta situación hipotética, que la contaminación no solamente va a afectar a un solo sector de la comunidad. Podríamos hablar que la contaminación, al tener un río con cierta corriente natural, pues esa contaminación llega a otro municipio, llega a otra comunidad y tiene mayores afectaciones. Entonces, arreglar ese tipo de problemas no solamente son beneficios directos para un solo sector de la población. Es por ello que nosotros debemos de comprender que este tipo de políticas regulativas podrían tener costos concentrados y beneficios difusos. Podemos entender que la política pública, una vez partiendo de esta situación hipotética, se podría entender como todas esas acciones o estrategias vinculadas totalmente para combatir, mitigar o resolver problemas públicos vinculados al medio ambiente. Si nosotros hacemos una recapitulación, las políticas públicas son todas ellas son todas aquellas acciones para resolver problemas. Las políticas públicas ambientales son todas aquellas acciones para resolver problemas del medio ambiente. ¿A través de qué? De ciertos programas, de ciertos proyectos, de ciertos reglamentos. Entonces, las políticas públicas ambientales son todo ese conjunto de acciones, estrategias que podrían traducirse en proyectos de inversión, podrían traducirse en programas públicos para resolver problemas que están vinculados directamente con alguna cuestión ambiental. En este caso hipotético hablamos del recurso hídrico, pero también las autoridades municipales enfrentan diversas problemáticas que no necesariamente están vinculados con este recurso natural. Bien podríamos mencionar la cuestión de los residuos sólidos urbanos, que también genera contaminación. Otro ejemplo, podríamos hablar de la deforestación, que también es otra problemática
que existen en muchas comunidades y que necesariamente necesitan ser atendidas por los gobiernos municipales. Pero repito e insisto, no necesariamente es obligación de este orden de gobierno, sino también muchas de las veces se requiere la intervención o la coordinación del gobierno estatal y del gobierno federal. Vamos a tratar de establecer pequeñas conclusiones de los temas abordados en esta cápsula informativa, que espero haya sido de utilidad para ustedes. En un primer momento, nosotros abordábamos el tema de la política pública. ¿Qué entendemos por política pública? Mencionábamos que en un primer momento la política pública y de manera bastante general son consideradas como hipótesis de mejora. ¿Por qué es una hipótesis de mejora? Bueno, para poder comprenderlo, hablábamos de una situación dada, donde existen problemas sociales que requieren soluciones, para poder hablar de una situación deseada, donde la problemática ha sido erradicada o bien su impacto negativo se disminuye. Podemos decir que pasamos de una situación A, situación no deseada, a una situación B, situación deseada. Por lo que podemos decir es una hipótesis de mejora. Si entendemos de esta forma la política pública, podemos comprender de una mejor manera la política pública ambiental. Las políticas públicas ambientales están vinculadas directamente con los problemas relacionados al medio ambiente. Las políticas públicas ambientales son todas aquellas acciones o estrategias que hace el sector gubernamental para solucionar ciertas problemáticas relacionadas al medio ambiente. Por ejemplo, lo que mencionábamos en un momento, la gestión del agua o cualquier otro recurso natural. También hablábamos de los factores que están vinculados directamente con el quehacer gubernamental. Mencionábamos que existen diversos retos en las sociedades, diversos retos que enfrentan los gobiernos locales. Como podemos observar, hay un cúmulo de problemas en la sociedad que requieren cierta intervención pública. Durante esta intervención pública podemos también o identificamos diversas fases de la política pública, para lo cual explicamos nosotros un esquema que refería al diseño de la agenda y que concluía en la formulación de una política pública, la cual cabe recordar que no debe considerarse de una forma lineal, sino todo lo contrario, de una forma cíclica, es decir, la política pública no necesariamente debe de terminar con la evaluación de la misma, ni tampoco debe iniciar con el diseño de un programa público, porque como bien mencionábamos, una de las premisas de la política pública es que muchas de las veces existen problemas en busca de soluciones o bien existen soluciones en busca de problemas. Son varios los factores que están incidiendo en que los gobiernos municipales intervengan directamente en la solución de los diversos problemas que enfrentan las sociedades. Mencionábamos algunos de ellos y nos referíamos directamente a los sesgos positivos y a los sesgos negativos. Podemos entender que la política pública está vinculada directamente con todos los programas públicos que existen actualmente o con todos aquellos proyectos de inversión. También hacíamos una distinción entre estos tres conceptos: política pública, programa público y proyecto de inversión. Podemos concluir en este pequeño video que las políticas públicas están vinculadas directamente con el gobierno local, porque los gobiernos locales deben atender, deben de intervenir en problemáticas o en demandas sociales que muchas de las veces requieren una intervención eficaz,
eficiente, transparente y legítima.